El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 10 de diciembre del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, por primera vez en la historia económica de Venezuela, la inflación superó el 1.000.000% desde que hay registro. Según datos de la Asamblea Nacional, el índice de precios al consumidor se ubicó en 1.299.724% interanual en el mes de noviembre, rumbo a 3 millones% a finales de 2018. A la luz de los cálculos de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, a las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Siempre lo decimos, no estamos condenados a vivir así, y esto es solo posible producto de la política económica del Ejecutivo Nacional. Esto lo decimos a título personal, evidentemente lo analizaremos durante la tarde de hoy. A propósito del ataque de los cuerpos de seguridad a indígenas pemones en Canaima, periodistas y dirigentes políticos del Estado Bolívar dan cuenta de un ciudadano asesinado, 4 heridos, 3 presuntos efectivos de la DGCIN detenidos por la comunidad, 2 trabajadores de Corpolec aprehendidos y 12 presuntos agentes militares prófugos en La Laguna y el sector de Arenal. El diputado Américo de Gracia y otros dirigentes indígenas responsabilizaron al Ejecutivo de lo ocurrido. También hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios datos. La Fuerza Armada Nacional y la Fuerza Aérea Rusa participarán en vuelos conjuntos combinados en Venezuela. Además, el gobierno de Brasil firmó decreto que oficializa una intervención federal en el estado de Roraima, ubicado a la frontera con nuestro país, hasta el 31 de diciembre. Y la Unión Europea acordó una línea común de acción de cara al 10 de enero de 2019 con respecto al gobierno venezolano. Será una posición clara y equilibrada. Esto lo dijo la alta representante de Asuntos Exteriores del bloque, Federica Mogherini. Y lamentamos la información sobre la pérdida de los 83 años de edad del comediante y actor venezolano Juan Ernesto López Pepeto, conocido por sus personajes de Radio Rochela. Nuestras condolencias a familiares y amigos. Escuchemos solo uno de los tantos personajes que interpretó a lo largo de su carrera. Venga acá. Pase, que no le voy a hacer nada, señor Felipe Gonzalito, pase. Que no me hace nada. Nada, se le iba a enseñar yo qué lindo es. ¿Qué? Pase adelante, señor Felipe Gonzalito, para que usted vea que yo soy tan buena con usted. Ya. Venga, venga, señor Felipe Gonzalito, venga. Aquí le tengo un hermoso regalito. Una colonia. Feliz Navidad. ¿Y esto no me lo va a descontar el sueldo? No, señor Gonzalito, no. Únteselo un poquito y luego vamos a ir a cenar. ¿A cenar? A cenar, yo lo invito. ¿Usted me invita? Sí, señor. Y pagó la cuenta de paso. ¿Y no me van a poner a limpiar los platos? No, señor Félix Gonzalito. Vamos a salir a cenar, ¿sí? Bueno, mire, yo también le tengo un regalito. Este regalito lo hice yo mismo. Ay, señor Félix Gonzalito, usted me embaraza, mire, me emociona. Esta tarjeta, yo le pongo un beso. Ay, una tarjeta la hizo usted mismo, ¿verdad? Me pongo un beso. Ay, qué maravilla. Se recuerda hasta de mi madre. Ay, qué maravilla, señor Félix Gonzalito. A mí nunca me habían hecho una tarjeta. ¿Me puede dar un beso, señor Félix Gonzalito? Gracias, pero esta tarjeta es bien rara. Bueno, yo la guardo con el mismo cariño.
Señor Feliz Gonzalito, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No llores, señor Feliz Gonzalito. La Navidad me pone así. Señor Feliz Gonzalito, no se ponga así. Vamos, señor Feliz Gonzalito. Ay, feliz Navidad. Es que uno no pregunta, ¿cómo aprende? Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el diputado Ángel Alvarado, economista, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan, especialmente a nuestra gente de Petare. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de estas cifras que daba a conocer hoy. La comisión de la cual usted forma parte, decíamos al inicio del programa que es la primera vez en la historia económica de Venezuela que la inflación supera el 1.000.000%, desde que hay registros. Usted me corregirá si me equivoco. Iniciaría conversación a partir de este tema. Lo escuchamos. Bueno, sí, es la más alta, sin duda alguna, de Venezuela. Para que tengamos órdenes, magnitudes, la más alta en el siglo XX venezolano fue 103% anual, que fue después de la crisis financiera que enfrentó el segundo gobierno de Rafael Caldera. Históricamente Venezuela había tenido una inflación anual de 1.7% en promedio. Desde que se creó el Banco Central hasta el año 76, la inflación era 1.7% interanual. Eso es lo que está acostumbrado Venezuela. Luego vino el Viernes Negro y la economía entró en unos grandes desequilibrios que generaron ese máximo histórico en el siglo XX, que fue 103% durante el segundo gobierno de Caldera, después de una crisis financiera muy profunda. Ahora bien, esto que estamos viendo ahorita no tiene nada que ver con estas inflaciones pasadas. Estamos, como dimos a conocer hoy, una inflación interanual, noviembre 18 contra noviembre 17, de 1.300.000, lo cual pues claramente ya apunta a que para el cierre de año la inflación pueda estar llegando a los 3 millones de variación porcentual, y esto convierte a Venezuela no solo en, la peor de América, de Venezuela, de la historia de Venezuela, la peor de América Latina, una de las peores del hemisferio occidental, y sin duda alguna, pues ningún país de los que ahora vive en inflación se acerca ni remotamente a esto que los venezolanos estamos enfrentando, que lamentablemente nadie puede acostumbrarse. Es lamentable lo que estamos viendo, pero nadie puede acostumbrarse, y que está llevando además a una dolarización de facto de la economía. Ahora, diputado, decíamos que, nunca habíamos vivido una situación como esta en nuestro país, que no estábamos condenados a vivir de esta manera. Según esta cifra que da a conocer la Comisión de Finanzas, ya superamos las proyecciones del propio Fondo Monetario Internacional, ¿correcto? Bueno, el Fondo Monetario, ellos van ajustando, ¿no? Ellos habían dicho primero 1 millón, la última ajuste habían dicho 2,5 millones, y bueno, más o menos por allí va a estar el cierre del año, ¿no? 2,5 millones, 3 millones, vamos a ver qué pasa en diciembre, porque es muy difícil a veces predecir incluso, ¿no? O sea, nosotros estamos encima de los números. Este comportamiento hiperinflacionario es un comportamiento caótico, explosivo. Eso es la típica característica de la hiperinflación, y podría ser por encima de 3 millones o posiblemente alrededor de 2,5 millones, como dice el fondo. Por allí seguramente va a estar. Uno de los factores que evidentemente va a determinar la velocidad de esa destrucción del bolívar va a ser el tipo de cambio, y estamos viendo cotizaciones del tipo de cambio que se vienen acelerando en las últimas semanas, y pareciera pues que eso podría acelerar aún más los precios. Dependerá, ¿no?, del comportamiento de otras variables, como siempre, pero en cualquier caso, María Alejandra, es escandaloso. O sea, así la inflación sea 50%, 100%, es escandaloso. Esta cifra es algo que nos viene a decir que estamos en medio de la hiperinflación, que no estamos saliendo para nada del problema, que estamos lejos, muy lejos todavía de salir de esta situación, y que en definitiva pues el Ejecutivo sigue ignorando el problema, poniendo pañitos de agua caliente que no van resolviendo absolutamente nada, y los venezolanos no nos podemos acostumbrar a esta situación tan extrema de ninguna manera. Y por eso yo acotaba el tema de la dolarización de facto, porque mucha gente se ha dolarizado, las tiendas,
las tiendas de repuesto, arreglar un caucho, cambiar una batería, comprarse unos zapatos, comprarse unos libros, bueno, los bazares, todo en dólares, y eso evidentemente puede ser una protección para algunos, pero eso no es la solución del problema de fondo, porque aún así existe la hambruna. Así tú dolarizas la economía, la situación de hambruna, de emergencia humanitaria compleja, y todo lo que conocemos de miseria que vive el venezolano no se resuelve aún cuando tú te dolarizas de facto. Ahora, diputado, a propósito del incremento, el último del salario mínimo, a la luz de estas cifras, evidentemente no alcanza para nada, pero lamentablemente, dadas estas circunstancias, va a tener un impacto sobre las cifras de hiperinflación. ¿Quisiera su comentario? Sí, vamos a ver, hay que distinguir, ¿no? Por un lado está el sector privado. El sector privado está haciendo ajustes de salarios mucho más rápidos de los que dice el gobierno en su ajuste de salarios, porque quieren retener su talento, su capital humano, y bueno, van haciendo ajustes mucho más periódicos de los que los hace el Ejecutivo. Entonces, y bueno, muchas empresas han logrado ajustarse a esta situación. Aquí el foco hay que colocarlo en cómo el Ejecutivo va a pagar su propio aumento de salario. Estamos hablando de toda la nómina pública, que son varios millones de personas, y además los bonos, los tickets, lo que ocurre a través del carnet de la patria, que son transferencias a otros grupos que si no son financiados de manera genuina, es decir, con impuestos o con renta petrolera o con reservas internacionales, si no son financiados con emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central, como ha venido ocurriendo y como sigue ocurriendo, evidentemente la consecuencia de eso será que nos mantenemos, ¿no?, en esta senda hiperinflacionaria en la cual el Ejecutivo sigue imprimiendo dinero y ese dinero se va a los precios y bueno, tenemos esta situación de hiperinflación. Ahora, lo cierto es, diputado, que es sencillamente un drama, porque a la luz de los datos que ustedes dan a conocer el día de hoy, probablemente la canasta básica estará por encima de 160.000 bolívares, casi 200.000, tomando como referencia los cálculos del Sendas para el mes de octubre, que ubicó, los servicios básicos por encima de 82.000 bolívares soberanos. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y hasta dónde podemos llegar. Probablemente por esta situación Naciones Unidas aprueba la primera ayuda humanitaria de la historia de nuestro país, pero quisiera su comentario. Bueno, mira, es evidente, ¿no?, que con ese salario de 1.800 bolívares, que es el que está vigente todavía en Venezuela, estamos corriendo ya el nuevo salario, pero el que está vigente 1.800, evidentemente con eso no se compra absolutamente nada. Y ese salario que es alrededor de $5 o $9, era un salario que ha sido expropiado. Antes en Venezuela el salario mínimo era $200, $300. ¿Cómo se expropia ese salario? ¿Cómo se explica si el trabajador es igualmente productivo que antes? Básicamente a través de la hiperinflación. Bueno, eso es un primer tema que no hay que nunca me cansaré de repetir. La inflación y la hiperinflación es expropiación silenciosa del salario del trabajador. ¿Qué está pasando en Naciones Unidas? La invitación a Bachelet, la aprobación de una ayuda humanitaria, la aprobación para el año que viene de 900 millones, casi 1.000 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela. Bueno, mira, creo que es la insistencia, detrás de eso es la insistencia de algunos países, de retomar un diálogo en Venezuela, y yo creo que esos son como los caramelitos que están por allí circulando. Son señales que no podemos, no nos pueden confundir. El gobierno tendría que abrir un canal humanitario, pero la apertura de ese canal humanitario no puede ser óbice para que no se restituya la democracia y la constitución en Venezuela. Esto lo he conversado otras veces contigo, y evidentemente pues yo creo que allí, yo no tengo toda la información, ya será pública, pero creo que allí hay mucho movimiento que tiene que ver con la imperiosa urgencia que tiene un ejecutivo que pretende seguir usurpando el poder a partir de enero, de dar algunas concesiones a la comunidad internacional a cambio de algún tipo de reconocimiento. Y en ese sentido nosotros hemos de seguir insistiendo, porque hoy es la reunión de cancilleres en la Unión Europea, que no hay condiciones para una negociación en Venezuela, y lo único que estaremos dispuestos a negociar es la salida de Nicolás Maduro y la transición hacia la democracia en Venezuela. Ahora, creo que la Unión Europea está clara de esta situación, o al menos así lo expresó la alta representante para Asuntos Exteriores del bloque, Federica Mogherini. Ella sobre este grupo de contacto decía, estamos conscientes de que no hay condiciones para una negociación, mucho menos un diálogo. Lo que queremos es tratar de establecer un canal de comunicación entre el gobierno y la oposición. Por otra parte, ellos asumirán
una posición firme con relación al próximo 10 de enero. La pregunta que yo le haría, diputado, faltando un mes para esa fecha simbólica para la comunidad internacional y para el Parlamento venezolano, ¿ya hay una posición asumida, oficial, desde la Asamblea Nacional? Bueno, en la Asamblea Nacional aquí todavía falta mucho, ¿no? Falta un mes, como tú dices. Hay varios escenarios planteados. Pero aquí allá pueden pasar muchas cosas. Hay un equipo trabajando esto. Lo que está claro es el desconocimiento. Se hace un desconocimiento claro de ese mandato que quedaría vacante. Y bueno, nosotros tenemos que proceder. Ahora, hay que proceder de acuerdo con la comunidad internacional. Nosotros tenemos que jugar como quiera vaya jugando los países democráticos del mundo. Y por eso te digo que hay mucho movimiento, porque hay que ver qué piensa hacer, qué está planteando el Grupo de Lima, que está planteando la Unión Europea, que hay aquí. Entonces, como te digo, hay mucho movimiento, ya que allá falta mucho en el sentido no de tiempo, sino lo que puede pasar y lo que va a pasar. Y creo que la postura firme nuestra tiene que ser, como te decía, que aquí no hay negociación, ningún tipo de negociación, ningún tipo de contacto, y lo único que estamos dispuestos a negociar es la salida de Nicolás Maduro. No hay otra cosa, la restitución del orden democrático en Venezuela, y cualquier otra cosa que pueda confundirnos o pueda confundir a la comunidad internacional no tiene ningún sentido. Y en ese sentido, pues reitero lo que te vengo diciendo, aquí no hay condiciones para ningún tipo de negociación, y por eso es tan importante pues que eso lo tenga claro la Unión Europea y lo tengan claro también todos los países que la componen. Finalmente, se ha decidido si la Asamblea Nacional va a llenar el vacío institucional que se va a crear a partir del día. No, precisamente eso tendremos que hacerlo acordado con la comunidad internacional, y todavía falta definiciones en ese sentido. Vamos, y además así es, Fernando Albán. Contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fompre6b.net.be y Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Son las 5:28. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros de ingenieros de Porque lo bueno une. Para librarse de hongos y bacterias, puestas a enfermedades humanas. Presentó su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace Solo. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y lo dijimos al inicio a propósito del ataque de cuerpos de seguridad indígenas Pemones en Canaima. Periodistas y dirigentes políticos del Estado Bolívar dan cuenta de un ciudadano asesinado, 4 heridos, varios presuntos efectivos de la DGCIN detenidos por la comunidad, trabajadores de Corpoelec y algunos agentes prófugos. El diputado Américo de Gracia y otros dirigentes indígenas responsabilizaron al Ejecutivo de lo ocurrido. Para conversar acerca de este y otros temas, saludamos en línea telefónica a Andrés Velázquez, gobernador electo por Bolívar, no reconocido por el Consejo Nacional Electoral, dirigente nacional de la Causa R. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos. Gracias por el contacto. Con mucho interés de conocer los últimos detalles que pueda compartir con nosotros acerca de este caso, de este hecho. Dirigentes indígenas presiden, pero confirman que aparentemente efectivos de la DGCIN, y trabajadores de Corpoelec estarían entre los responsables de este ataque ocurrido en Canaima. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, efectivamente, ya 2 trabajadores de Corpoelec fueron identificados. No tengo a mano los nombres, pero ya de acuerdo al reporte que tenemos de la alcaldía y el reporte hecho también por una de las organizaciones indígenas, el Consejo de Caciques,
Bueno, ya han dado cuenta de que 2 trabajadores de Corpo Elec han sido identificados y los que están retenidos, que ellos presumen son agentes del DGCDIN, bueno, sencillamente no han querido identificarse, no dan nombre, no se comunican con ellos y allí los tienen. Lo curioso de todo esto es que hoy estuvo un comandante de las Fuerzas Armadas allá en la zona de Canaima y, bueno, señalando de que ellos no agreden a los indígenas y tal, pero ya que esto de una u otra manera pica y se extiende, María, definitivamente que Corpo Elec cuenta propia, se alojaron allí en el Aramberú, contrataron unos servicios de unos motoristas, en el camino los secuestran, bueno, pelan por sus armas, amarran a los motoristas y luego entran a este campamento echando plomo e intercambiando esta violencia o agrediendo de manera violenta a estos indígenas en el sector. Y posteriormente la presencia de un helicóptero militar donde se supone el resto de hombres, porque ellos señalan que eran de 10 a 12 ciudadanos los que participaron en esto y, bueno, fueron sencillamente evacuados de allí. Es decir, en presencia de las primeras disfrazados sería, bien sea para un alcalde o bien sea para un gobernador. Y si no, le levantan expedientes políticos a los alcaldes para encarcelarlos, para destituirlos de sus cargos y, bueno, ahí tenemos muchos casos, el caso del alcalde Alfredo Ramos, el alcalde Gustavo Marcano de Lechería, David Molanqui de allá de Latillo, el alcalde Antonio Ledesma, el alcalde mayor de Caracas, el del Táchira, Daniel Ceballos, Ramón Muchacho de Chacao, Werner de allá de Maturín. Bueno, en definitiva, hay un desprecio absoluto y total por parte del régimen hacia el voto, de tal manera que yo puedo concluir señalando que el voto en Venezuela perdió su razón de ser, perdió la eficacia que debe tener para el cambio político, para la alternabilidad política y para que efectivamente el pueblo pueda expresarse como lo establece nuestra Constitución mediante ese poder soberano y darle apoyo a quien le dé la gana estos cargos de elección de voluntad popular. Y lo puedo decir por mí, yo lo digo con propiedad, porque tengo autoridad moral para decirlo. Así, porque he sido aquí víctima en el Estado Bolívar de la situación descarada de fraude que se habíamos esperado hace más de un año ya por parte del Consejo Nacional Electoral, una respuesta porque no se dignaron a enviarme o vamos a revisar esto. Absolutamente nada. Se hicieron los locos y eso no es justicia y eso no es respetar a un pueblo que votó por un determinado candidato. O el caso de Juan Pablo Guanipa allá en el Zulia, que ganó, fue proclamado por ese Consejo Nacional Electoral y porque no fue a arrodillársele a la Asamblea Nacional Constituyente, que no es ningún organismo al que tú te le tienes que ir a juramentar. Bueno, sencillamente lo desconocieron el voto, desconocieron el derecho de ese pueblo que lo eligió y convocaron a otro proceso electoral. El pueblo no es tonto, el pueblo se ha dado cuenta de que de esta manera es imposible y con todo el ventajismo que el régimen establece en estos procesos electorales, no se puede participar en procesos electorales. Yo lo digo Perdón que interrumpa Andrés Velázquez, pero la pregunta que yo le haría es ¿cuál es la ruta? Es decir, ¿qué están impulsando ustedes desde la causa R? Porque en el caso concreto de la comunidad internacional, lo comentamos con los amigos oyentes, bueno, hay preocupación y hay varios flancos como abiertos. Por ejemplo, hoy se nos informaba que la Fuerza Armada venezolana va a participar en vuelos conjuntos con la Fuerza Aérea Rusa. Esto en Venezuela, el gobierno de Brasil cerró o firmó decreto que oficializa la intervención federal de Roraima
ubicado en la frontera con Venezuela, que comparte el reto que tenemos por delante. Lo escuchamos. Bueno, yo he expresado, la semana pasada hice pública una propuesta. Y cuando la hice pública dije, esta propuesta vale para todos. Y lo quiero explicar de esta manera. En este momento, hay conversaciones que todo el mundo sabe, que aparecen en las redes y que todos sabemos que hay algunos sectores de oposición que están conversando con el régimen con la ilusión de lograr establecer un acuerdo con ellos para, convocar a nuevo proceso electoral y todo este tipo de cosas. Eso lo están haciendo. Eso te lo puedo asegurar, te lo puedo afirmar. Y yo quiero mentira, no, sencillamente les digo, yo me separo, vamos a ver, se han venido de haberse. Nicolás Maduro fue hace esos 7 meses, desconocimiento a nivel internacional, desconocimiento a nivel interno. Pero como quiera que Maduro no va a dejar observación internacional, revisión de enorme puntería. El médico, dice, se encarga de especificar males que impiden a quien le paga estar sentado si el empleo que se quiere rechazar es sedentario, o le impiden moverse si el cargo requiere movimiento. Otro alega, para rechazar un cargo de administración en una prisión, que su moral le impide de presa cobrar por tenerlos presos. Que no tiene con quién dejar a su abuelita. El asma es un recurrido expediente. Trabajar con papeles polvorientos agita los factores a cuenta de la enfermedad respiratoria. El señor Millán no quiere trabajar de comandante de policía porque nada de eso es trabajo. Ser jefe de policía no es trabajar porque todos hacen lo que quieren y uno queda de adorno, como son adornos los jueces que se ganan la vida sin trabajar, mientras los ladrones están en la cantina. Son como adornos los secretarios, son como adornos los diputados. Trabajar es lo que hago, escribiendo este oficio para no querer trabajar. Trabajar es montar un negocio o arar en la hacienda, y eso lo hacen muy pocos en esta tierra amada, y mientras sigamos así, yo no trabajo en la policía. ¿Qué era este festival de excusas? ¿Es que se le podía responder así a las solicitudes que tenían como última fuente al centauro de los llanos José Antonio Páez, o al respetable Carlos Sublet, o al fiero José Tadeo Monagas? Qué frágil debió ser todo aquello para que hombres como esos se quedaran sin funcionarios completos. Pues en el cargo que le han dado, le toca escribir mucho y a él le gusta es leer. Oigamos a este pícaro que no carece de argumentos. Uno no debe buscar un trabajo que no le gusta, dice. Y es la verdad que a mí lo que me gusta es leer. Porque no es lo mismo el cansancio del ojo que el cansancio de la mano, que es lo que acabo de entender el año pasado, de tanto escribir unas cartas y copiar unas leyes muy largas, buenas pero largas. Resulta que la mano se me embaró muy embarada y no voy a ponerme en lo mismo. Pero a lo mejor, si quieren un encargo que me acomode, pues estoy a las órdenes. Mientras tanto, seguiré pendiente, esperando lo que me consigan. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo... Fuerza que nos activa. País que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno... Actualidad más le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno... Contiene sexo y violencias. Representa. La entrevista. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del día lunes 10 de diciembre del año 2018. Ya estamos listos para compartir con ustedes lo que es noticia en materia nacional, internacional. Antes que nada, pues bueno, lamentar muchísimo la partida de nuestro querido hermano de labores en Radio Caracas Televisión, que así lo fue, por lo menos conmigo. Trabajé más de 15 años con él en esa planta televisiva, en Radio Caracas Televisión, pero desde muchísimo antes, desde niño, ya había entrado en mi casa y era compañero del buen humor de todos los venezolanos, nuestro querido Pepeto. Más adelante voy a leer la nota de algunas que han publicado los portales informativos en esta fecha sobre el fallecimiento de nuestro muy querido Pepeto López, el hombre de la Radio Rochela. Se nos han ido dos grandes pesados, ¿no? Cayito Aponte, Pepeto, durante en un lapso de muy pocas semanas entre el uno y el otro. Bueno, amigas y amigos, el saludo a esta hora de parte de Jaime, la producción.